Bienvenidos a la sesión del día de hoy, 1 de marzo del 2023, que este mes sea pues lleno de muchas bendiciones, oportunidades, mejor dicho, que venga muchas cosas buenas, ¿listo? Damos inicio a la sesión del día de hoy. Como pues lo hicimos ayer, vamos a hacer una retroalimentación de lo que vimos ayer y pasamos a desarrollar el tema que corresponde para el día de hoy. ¿Listo? Entonces, con respecto al tema del día de ayer se habló sobre el paso de la organización. Hablábamos sobre un proceso que está estandarizado por el Archivo General de la Nación para la organización de los documentos. En ese proceso o ese procedimiento hablábamos sobre 5 pasos que se debe seguir, digamos, al momento de organizar documentos. Lo primero que hay que hacer es inspeccionar los documentos, que es revisar estos documentos que pertenezcan pues donde corresponden, que no vayan a estar dañados, rasgados, manchados, porque si ustedes de pronto llegan a ver ese tipo de casos, pues deben dar aviso, porque o si no, pues esa responsabilidad va a caer sobre ustedes. El segundo paso es el de clasificar, que hablábamos de los 5 tipos de clasificación básicas, las cuales son alfabético, numérico, cronológico, geográfico y el temático. Son las 5 básicas, digo básicas porque pueden surgir otro tipo de clasificación mezclándose entre sí. Hablamos también siempre de preguntar cómo lo deben clasificar, qué método utilizar, para que de esa manera pues de pronto no vayan a perder, digamos, el trabajo que ustedes hagan. También el otro paso es el de marcar o foliar, que les comentaba que siempre se hace a mano derecha en la parte superior del documento, ya sea que el documento esté vertical u horizontal, siempre a mano derecha en la parte superior, al lápiz con un trazo muy suave y de un tamaño pues moderado. ¿Listo? El número. ¿Por qué a lápiz? Porque esos números toca estarlos borrando y renumerando las hojas para saber qué cantidad de documentos se encuentran guardados en una carpeta. El marcar o foliar, pues siempre deben preguntarlo si lo deben hacer para que pronto no vayan a perder su trabajo. Pero pues en las empresas públicas, pues deberían, entre comillas, hacerlo. ¿Listo? El otro paso es distribuir, que es guardar ya cuando se clasifican los documentos y todo eso pues se pasan a guardar en las carpetas que corresponden. ¿Listo? Y por último será el archivar, que es la acción de llevar pues esas carpetas donde ya guardamos los documentos, llevarlas al lugar donde deben ir guardados dentro del archivo. Esto fue con relación al procedimiento de la organización de los documentos. Luego pasamos a enfocarnos en el paso de la clasificación, que es el paso número 2, y empezamos hablando de la clasificación alfabética. Hablábamos que el abecedario tiene pues 27 letras, las cuales la ñ, que es la N con el palito acostado encima, la ñ, esa letra solamente se utiliza en el idioma español. Hay otro tipo de letras que están, digamos, o hacen parte de un grupo llamado dígrafos, que es donde encontramos pues la Ch, la Ey, la R, la G y la U, y la Q y la U, que son letras que al momento de pronunciarlas pues hacen sonido. ¿Listo? María Francia Urjuelas está intentando ingresar por el personal y no puedo. Entonces, eso con respecto al abecedario. El Archivo General de la Nación sugiere que pues al momento de utilizar este tipo de clasificación alfabética, pues siempre se hagan por nombres propios. Ejemplo, pues nombres de ciudades, de departamentos, países, nombres de empresas, nombres de personas. Y con este último
que es el nombre de las personas, pues él plantea unas reglas, las cuales pues es para facilitar, digámoslo, el momento de clasificarlo alfabéticamente por nombres de personas. Entonces, en esas reglas son 4 reglas básicas, que son: primero, que al momento de organizar los documentos siempre tener aquí en la cabecita en cuenta organizarlos por apellidos primeros y luego por nombres. Segundo, cuando son homónimos, que son personas de pronto que llegan a tener el mismo nombre en su totalidad, ya sea una, dos o tres personas o hasta más, siempre utilizar un elemento diferenciador entre esas personas para de esa manera identificarlos mucho más fácil dentro de un archivo. A veces las empresas utilizan el cargo o al departamento donde pertenecen, pero pues se sugiere que, o lo más lógico y sensato, sería el documento de identidad, ya que este pues es un número que es irrepetible, o sea, nadie acá en el país tiene ese mismo número de documento de identidad. ¿Listo? También habla sobre los nombres o apellidos con prefijos que tienen un orden dentro de la D, ya si llegase el caso que tengan el primer apellido con prefijo, que son los que tienen un antes de, por ejemplo, de la Hoz, de los Montes, de las Casas. Esos son apellidos con prefijos. Los nombres con prefijos son María del Pilar, María del Carmen, la mayoría son siempre María y van acompañados con un prefijo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de apellidos, que siempre sean el primero, pues lógico, pues va a ir ubicado en el abecedario en la letra D. ¿Sí? Pero al momento de que pronto se encuentren varias personas que en su primer apellido tengan prefijo, pues esos deben ir en un orden específico. Primero van los que tienen el prefijo con D, luego los que tienen con del, luego dela, delas y delos. ¿Listo? Ese es el orden entre los prefijos. Siempre digamos como enfocarse al orden alfabético, así sea dentro de esos mismos prefijos. ¿Listo? Y por último, los apellidos que son apellidos se me fue el nombre. ¿Me ayudan ahí con el último? ¿Cuál fue? Apellidos compuestos. Apellidos compuestos. Ya me acordé. Los apellidos compuestos, iba a decir complejos y no sé por qué me metió complejos en la cabeza. Los apellidos compuestos son los apellidos que están conformados por 2 apellidos en un solo apellido. Yo les daba el ejemplo de ayer del Díaz Granados, ¿sí? Ese Díaz Granados es un solo apellido. ¿Cómo identifican este tipo de apellidos? Pues porque están unidos con un guión o porque están escritos pegados. Entonces, estas son las reglas que plantea el Archivo General de la Nación con respecto al manejo de los documentos, archivarlos por nombres de personas. Siempre yo les digo, si tienen alguna duda, inquietud con respecto a los nombres, siempre dirigirse al documento de entidad si es posible, si tienen acceso a eso, para poder identificar nombres y apellidos. ¿Listo? Eso fue lo que vimos el día de ayer. El día de ayer debían hacer 3 entregas, perdón, que era pregunta, cuestionario, pregunta número 2, cuestionario número 2 y la actividad número 2. Entonces, con relación a la pregunta, hablaba sobre el Archivo General de la Nación, que es el Archivo General de la Nación, y de qué se encarga. ¿Listo? Debían hacer esa pregunta.
contestar esa pregunta, perdón. Con relación al cuestionario, pues eran 3 preguntas con respecto al tema que tratamos el día de ayer, donde pues hablaban sobre los sistemas de ordenamiento, que es con relación a los tipos de clasificación documental y el procedimiento de organización de los documentos. Y en la actividad número 2 debían hacer un mapa conceptual con relación al procedimiento de organización de los documentos. ¿Listo? Estas eran las entregas del día de ayer. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud con respecto al tema de ayer. Preguntas, dudas, inquietudes. Ok. Entonces, para el día de hoy nos correspondería la guía número 4, siguiendo pues el orden que ayer nos desarrollamos la guía número 3. Entonces, la guía número 4 habla de los otros tipos de clasificación documental, del numérico, del geográfico, del cronológico, en fin, y del temático. En la página número 6 habla sobre los software de gestión documental. Entonces, primero vamos a ver los otros 4 tipos de clasificación que nos hacen falta y luego vamos a pasar a ver un video sobre los software de gestión documental. ¿Listo? Entonces, pero para no ponernos a leer, la actividad número 3, ¿cómo así, Magda? No te entiendo. Esta es la guía número 4. No, la guía ayer no vimos la guía 2 porque se acuerdan que yo les dije ayer que la guía 2 hablaba sobre los elementos que se manejan dentro de un archivo y que esa la íbamos a dejar para desarrollarla el día de mañana. Entonces, esa la tocamos el día de mañana. Entonces, ayer hablamos de la guía 3 y hoy la guía 4. ¿Listo? Entonces, yo voy a dejar acá listo el video, que es el video que está ahí adjunto en, en el material, en la carpeta de material. Y pues yo les voy a mostrar aquí la diapositiva que tengo. Entonces voy a estar proyectando la diapositiva, dejo de proyectar y al tiempo voy a proyectar la pizarra de acá del Meet para que de esa manera vamos desarrollando el ejemplo, así como hicimos ayer con el alfabético. ¿Listo? Entonces, están pendientes. Yo les pido a ustedes siempre que me colaboren aquí por el chat escribiendo los ejemplos para de esa manera pues poder agilizar el ejercicio. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la clasificación de los documentos. Ayer vimos pues la alfabética, que ya como dijimos es organizar los documentos en el orden del abecedario, es decir, de la A a la Z, ¿cierto? Ahora vamos con el numérico. El numérico hace referencia a organizar los documentos de forma consecutiva y de forma ascendente, es decir, de menor a mayor. ¿Listo? Entonces, este tipo de clasificación lo manejan mucho en los centros médicos, ¿sí? En los centros médicos, ya que manejan las historias médicas, ellos manejan mucho este tipo de clasificación numérica. Entonces, aquí por el chat ustedes me van a regalar este tipo de información de la siguiente manera. Aquí yo ya les estoy proyectando la pizarra, entonces van a escribir un documento de identidad inventado con un nombre.
Eso, así. Documentos de identidad con el nombre de la persona, como si fueran historias clínicas o historias médicas, como lo quieran hablar. Entonces, y para de esa manera organizarlos, ¿listo? Gracias, Natalia. Ya tenemos la primera. Recuerden ponerle los punticos a los documentos, porfa, porque a veces quedan esos números todos raros. ¿Dónde quedé? Este número 634, ese número le falta algo o le sobra algo. Voy a quitar un número. ¿Sepa ese es así o con Z? Yo creo que con Z, escribámoslo con Z. Listo, creo que ya copié todos. Sí. María Liliana acá. Listo. Entonces trabajemos con eso. Entonces están estos, digamos, estas historias clínicas, entre comillas, aquí en esta, para organizar, los vamos a archivar. Entonces dice que deben organizar los documentos de menor a mayor de forma consecutiva. Entonces, de acuerdo a a ese direccionamiento que dan con respecto a la clasificación numérica, ¿cómo iría esta listado? A ver, chicos, ¿cómo iría este listado? Los números de menor a mayor. De menor a mayor, ¿cuál es el menor ahí? ¿No?
23, 856, 289. ¿Seguiría cuál? 38. Listo. Siguiente. Un poquito para acá. 51, 957, 034, 52. Listo. Exacto. Listo. Lady Carolina. Listo. Siguiente. Y por último, 1073. Listo. Listo. Entonces ahí queda organizado el orden numérico. Les voy a correr un poquito más para acá para que lo puedan ver. Sin importar el orden de los nombres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los centros médicos, que donde manejan las historias clínicas, allí ellos identifican a los pacientes no por el nombre, sino por el documento de identidad, ¿sí? Entonces, para ellos es mucho más fácil manejar este tipo de clasificación que manejar la clasificación alfabética y organizar las historias clínicas de sus pacientes por nombres de personas. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud? ¿O por el momento está claro? Ok. Hay una cosa, a veces hay números que vienen combinados con letras. Entonces, digamos, este tipo así de números, que pues normalmente son códigos o referencias o los números de los pasaportes, ¿sí? Que son números que traen pues combinación con letras. Entonces, ¿qué dice? Dice todo al revés. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de números? Entonces, sencillamente, a veces si son códigos, digamos, que se repiten, em, como por ejemplo, este tipo así de códigos, que hay unos códigos ahí que se repiten, o los números. Entonces, sencillamente ustedes pasan primero a organizar los números. Recuerden que yo ayer siempre les dije, siempre de izquierda a derecha hasta lo más específico. Entonces, organizan el orden de los números, que en este caso iría primero el 105, luego el 234, ¿cierto? Y luego este, y luego el 678. Listo. Quedaron los números organizados, ¿cierto? Pero hay unos números que se repiten, pero las letras no están organizadas. Entonces se pasa dentro de su orden, digamos respetando el orden que tienen, pues se pasan a organizar por letras. Entonces, por ejemplo, en el 105 está FGR y 105 SUT. ¿Cuál iría primero? FGR, ¿cierto? En el 234 está RGT y 234 GUI. Entonces,
el GUI. ¿Listo? Entonces, respetando ese orden, pues se organizan y de esa manera, pues se facilita mucho más la consulta de los documentos, de, de la referencia, en fin. ¿Listo? Entonces, esa sería como un extra y ya acá pues empezamos a ver como la combinación entre los 5 tipos de clasificación que les nombré ayer. ¿Listo? Acá ya hay números y letras. Entonces, esto es con respecto al numérico. Ahora vamos con el otro tipo de clasificación. El otro tipo de clasificación tiene que ver con la clasificación cronológica. La clasificación cronológica dice que es organizar los documentos por tiempo o por fecha. Por tiempo hace referencia a hora y por fecha pues a la fecha, ¿sí? Dice que se sugiere que sea escrita en formato de año, mes y día. Pues no tanto escrita, pero sí tenerla en cuenta al momento de organizar año, mes y día, así como hicimos con acá en la cabecita con el alfabético de apellidos y nombres, acá siempre tener en cuenta año, mes y día. ¿Por qué? Porque se deben organizar de forma ascendente, es decir, se debe organizar del más antiguo al más reciente. ¿Qué identifica cuál es el más antiguo y el más reciente? Primero, el año, ¿cierto? Es lo primero que uno tiene en cuenta para mirar cuál es el más antiguo. Segundo, el mes, porque si es del mismo año, pues entonces lo segundo que se toma en cuenta para mirar cuál es el más antiguo y el más reciente, pues es el mes. Y por último, el día. ¿Listo? Entonces esa es la forma. No tanto escribirla, sino más tenerla en cuenta al momento de organizar. ¿Por qué? Porque pues los documentos, por ejemplo, en una carta, ustedes no escriben 2023, marzo primero, sino ustedes escriben 1 de marzo del 2023, ¿cierto? En una carta o en un informe, pues siempre se escribe día, mes y año. En la mayoría de los documentos ese es el orden, digamos, en que se escriben las fechas. Natalia, cuéntame. En la alfabética, o sea, que lo trabajen, digamos, al contrario. No, pues no, pues porque pues eso es lo que sugiere, o sea, o lo que estandariza el Archivo General de la Nación, como el orden lógico de las cosas, ¿sí? Pero recuerden que las empresas privadas pues no están, digamos, ligadas o obligadas a hacer este tipo de clasificación. Pues uno nunca sabe, puede encontrar por allá una empresa privada que lo haga de la manera como dice Natalia. ¿Sí, Natalia? Pero entonces, digamos, la forma más lógica, pues sería hacer las cosas al derecho. O sea, de la A a la Z, de menor a mayor, o sea, del 1 al 10, del 1 al 100, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, entonces, es eso. Entonces, siempre tenerlo en cuenta acá. Entonces, cuál va a ser el ejemplo? El ejemplo va a ser que ustedes me van a regalar fechas como las quieran escribir por el chat. Fechas como las quieran escribir. Día, mes y año, o año, mes y día, o mes, día y año, bueno, como las quieran escribir. ¿Listo? En el chat. Yo aquí voy a escribir una como ejemplo. em, digamos la de hoy. Uy, Dios mío, este chat está como lento.
Que hace que estaba mirando y no había nada y ya hay como 10 escritos. Listo. Bueno, entonces están estas fechas. Entonces, espérenme, yo aquí arreglo algo. Mm, Listo. Entonces tenemos estas fechas. Entonces vamos a organizarlas de la más antigua a la más reciente. Listo. Recuerden siempre tener en cuenta el orden de año, mes y día aquí en la cabecita. ¿Qué pasa si de pronto, porque me adelanto un poquito en la actividad, yo les voy a pedir que las fechas que sean las escriban en ese formato? Pues el formato es este: año, mes y día. Digamos si acá fuera, digamos 26, un ejemplo. Año, mes y día, ¿sí? Ese es el formato que deben ustedes, digamos, plantear al momento cuando yo ya les explique la actividad, ¿listo? Pero por el momento, pues vamos a trabajarlo solo, digamos, como en nuestra cabecita. Entonces, ¿cuál iría de acuerdo a esa fecha? ¿Cuál iría primero? 1870. Yo no había visto esa fecha tan antes. 1870. ¿Cuál seguiría? 1970. Ujú. Luego, listo. 1993. Creo que ya llegamos al 2000, ¿cierto? 2003. 2004. 2009. Pero hay dos.
¿Cuál iría primero? Listo. ¿Cuál seguiría el 2009? 2014. Luego 2020. Hay dos. 0626 y luego 2020 de diciembre del 16. Listo. Luego 2022 también hay dos. Junio del 2022 y luego octubre del 2022. Y por último, la fecha del día de hoy. Y listo. Quedó organizado de forma cronológica. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? Siempre recuerden aquí en la cabecita, como es en el orden, siempre de izquierda a derecha. Año, mes y día. Año, si solamente se puede tomar en cuenta el año, pues se organiza años. Si se repite el año, pues entonces se pasa a ver el mes. Si se repite el mes, pues entonces se pasa a ver ya el día. ¿Listo? Así como trabajamos ahorita. Mm, ¿Tienen alguna pregunta, duda o inquietud? Ok, entonces, hace referencia cuando el tiempo. El tiempo es cuando, que yo les decía que es la hora. Entonces, en algunas empresas, digamos más que todo las fábricas, una fábrica, un ejemplo, que trabaje las 24 horas del día, ojo, ¿no? En turnos rotativos, tiene que el jefe, digamos, de producción, tiene que hacer un informe cada cierto tiempo, digamos cada 4 horas. Tiene que levantar un informe, ya que pues tiene que ir a hacer un recorrido, mirar cómo está la fábrica, de pronto que se haya dañado una máquina, que se haya acabado algo, que no sé, que algún empleado se enfermó, que bueno, en fin, un informe, levantar un informe cada 4 horas, cada 5 horas, más, dejémoslos cada 5 horas, que sobre el estado, digamos, de la fábrica y de la producción que se está llevando a cabo. Entonces, digamos que es 11 de octubre del 2022, entonces el primer informe eh, arrancó a las 5 de la mañana. Ojo, se sugiere que se haga en horario de 24 horas o como lo llamamos acá, en horario militar. ¿Listo? Entonces, así es que yo lo voy a trabajar. ¿Listo? Entonces, bueno, sería no, sería la de 4 horas.
Listo. Entonces, estos son los, digamos, los informes de todo el día que que debió haber entregado o debió haber entregado los dos o tres jefes que trabajaron en toda la jornada del día de las 24 horas, los tres jefes. Entonces, hay que organizar estos informes en una carpeta. Entonces, ¿cuál sería el orden de esos informes? De acuerdo al tiempo. En este caso no sería del más antiguo, sino del más temprano al más tarde. Luego las 8 horas, las 20 y las 24. ¿Listo? Entonces, este sería el orden de organizar este tipo de informes por la fecha, que ya está estipulada, y por el tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿claro ahí esa parte? Ok. Entonces vamos a pasar al otro tipo de clasificación. Entonces, el siguiente tipo de clasificación es la geográfica. La geográfica tiene que ver con la organización de los documentos según una ubicación específica. Acá les voy a tomar un poquito de una lección de geografía. Vamos a ver cómo les fue en geografía en el colegio. Entonces, primero, ¿cuántas regiones tiene nuestro país? Natalia. ¿Cinco? No, porque para organizar geográficamente hay que saber esto que les voy a preguntar. A ver, ¿cuántas regiones? ¿Quién da más, quién da menos de cinco? Seis, dice Natalia. Son un total de seis regiones. Entonces está Pacífica, Orinoquía, la Andina, la Amazonía. ¿Cuáles son? Van cuatro. La insular, que es San Andrés, Providencia y Santa Catalina. ¿Y cuál falta? A ver, ¿cómo se llama la de arriba? Ya, esa ya la contamos. La de la costa, ¿cómo se llama? Ya está Pacífica, Orinoquía, que son los de los lados. La Andina, que es la del centro. Amazonía, que es la de abajo. Caribe, que es la de arriba. Y la insular, que es del de las islas, de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y todas las islitas que lo conforman. ¿Listo? Pero son un total de seis regiones. ¿Listo? Ahora, otra pregunta. ¿Cuántos departamentos tiene nuestro país? 32 departamentos, exacto. Entre los cuales están Amazonas, Chocó, Nariño, el Meta, Cauca, Tolima, Cundinamarca, Antioquia, em, sumámonos un poquito más, Bolívar, Córdoba, em, Atlántico, ¿sí? Entre esas está todas esas que les acabo de mostrar. No me voy a poner acá a nombrar a las 32, los 32 departamentos. ¿Listo? Pero son esos. Entonces, hay que tener en cuenta también que
Em, esos departamentos están conformados por ciudades y municipios. ¿Listo? ¿Qué diferencia hay entre ciudades y municipios? Que las ciudades son las que están conformados por barrios o localidades y los municipios son los que están conformados o tienen a su alrededor lo que son veredas o corregimientos y lo que colonialmente nosotros conocemos como el pueblo, ¿sí? Un pueblo y una ciudad, ¿sí? Acá pues es ciudad y municipio, no es pueblo sino municipio. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ejemplo, pues de ciudades, las ciudades principales como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Pasto, Ibagué, Villavicencio, Barranquilla dije, Montería, Santa Marta, Cartagena, esos son ciudades, ¿sí? ¿Cuáles son los municipios? Pues lo que conocemos como pueblos, digamos, Honda, mm, por allá en Paz, en Nariño está Ricaute, eh, en Medellín está, ay, ¿cómo es que se llama este? Que en Medellín, no, en Antioquia, perdón. Por ejemplo, por allá en el Meta está este Puerto López, ¿sí? Eso es un municipio. En fin, todos esos pueblitos que nosotros llamamos pueblos, pues son conocidos como municipios. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, eso hay que saberlo por lo menos cuántos departamentos tiene nuestro país y cuántas regiones para poder organizar geográficamente algún tipo de o algunos tipos de documentos. ¿Listo? Entonces, con relación a esto, vamos a hacer el ejemplo. Entonces, voy a proyectar aquí la pizarra y por favor, ustedes me van a regalar en este orden información. ¿Listo? Ya les escribo a ustedes. Entonces, me van a escribir en el chat departamento, lo alargo bien, departamento, ciudad o municipio y una dirección. ¿Listo? Ustedes me van a regalar esa información por el chat. La dirección, no importa que sea inventada. eh, la idea es que escriban, no importa que lo separen, yo acá lo arreglo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá yo voy a colocar Tolima. Y listo. Algo así. Recuerden primero departamento, luego ciudad. ¿Listo? Boyacá, Paipa, eso. Boyacá, Paipa, calle 25.
Entonces, en este tipo de clasificación geográfica, como ustedes pueden ver, pues vamos a manejar mucho lo que tiene que ver con alfabético, porque recuerden que los nombres de los departamentos son nombres propios, igualmente que el de las ciudades. Entonces, recuerden que en el alfabético decíamos que el Archivo General de la Nación dice que cuando se organiza alfabéticamente debe ser por nombres propios, para de esa forma pues facilitar más la búsqueda. Me perdonarán el orden de lo derechito que queda, pero pues Ricaurte es del Tolima. Ricaurte. Yo pensaba que era acá Cundinamarca. Calle Santander, Bucaramanga. Bucaramanga, ¿qué más falta? Aquí Carmen me escribió uno, pero ese sí es súper largo. A ver si cabe, señorita Carmen. El Guamo. Urbanización Hacienda El Recreo, Barrio Santa. ¿Que no que dejamos Barrio Santa? Así. Yo creo que queda más cortico. El problema es que quepa. Corre esto y no. Dios mío, es que esto se corre más feo. Listo. Creo que ya hay otro más. Departamento. Cali. No. Nubeli. Cali es la ciudad. Departamentos. Creo que es Valle del Cauca. De Cali. Sí. Dios mío, ¿qué hice? Listo. Listo. Entonces dejémoslo ahí. Entonces, son... espérenme, yo acá arreglo otro.
Mm, listo. Bueno, entonces de acuerdo a esto, a este digamos como base de datos que tenemos aquí, ¿cuál iría primero? Vamos a empezar de izquierda a derecha a organizar. Entonces empezamos por los departamentos. Solo vamos a organizar los departamentos en orden alfabético. ¿Listo? Entonces, ¿cuál iría primero de acuerdo a eso? Amazonas. Entonces pasamos a Amazonas acá arriba. Cundinamarca. Boyacá. Ahora sí, Cundinamarca. Entonces hay uno, dos y tres. Listo. Luego, ay, acá Medellín este quedó al revés. ¿Sí ven? Miren, quedó al revés, quedó al revés. Entonces sería primero Antioquia y luego Amazonas. M, N, sí, señora. Primero va la M, después la N. Ay, Dios, espérame acá. Esto se enloqueció. Listo. Creería que acá sí. Listo, ya. Ahora, después de Cundinamarca, ¿quería cuál? Nariño. Luego, P, Q, R, S, T. Primero va la S. Y luego ahí sí todas las del Tolima. Listo. Bueno, quedó organizado los departamentos por orden alfabético. Ahora vamos a pasar a organizar las ciudades. Si se repite el departamento, pues hay que organizar las ciudades internamente en ese orden del departamento. ¿Listo? Entonces, Amazonas solo hay uno, Antioquia también solo hay una, Boyacá solo hay uno, Cundinamarca hay tres. Entonces, ¿cuál sería en el orden de esas tres? ¿Cuál iría primero, segundo y tercero si llegara el caso? Entonces, iría las dos de Bogotá y luego Mosquera. Ay, entonces, ¿cierto? Así. Nariño solo hay una, Santander solo hay uno, Tolima hay cuatro. ¿Cuál sería el orden? Armero primero, luego, ajá, Ibagué, Ricaurte. Listo. ¿Qué organizado? Las ciudades también por orden alfabético, respetando su departamento. Recuerden que si yo muevo el departamento, muevo la ciudad y muevo la dirección. Si yo muevo la ciudad, muevo el departamento y la dirección. ¿Listo? Si muevo la dirección, muevo el departamento y la ciudad. Por eso lo hice en una sola línea. ¿Listo? ¿Por qué lo digo? Porque en la actividad que van a hacer ahorita, a veces me cometen el error que terminan, o sea, organizan alfabéticamente los departamentos, luego organizan alfabéticamente las ciudades sin tener en cuenta los departamentos y termina por allá Ibagué en el Amazonas,
Medellín en Cundinamarca, y mejor dicho, eso terminan haciendo como diría mi mamá, un sancocho. Sí, entonces, ojo, recuerden respetar pues el departamento donde pertenece la ciudad y la dirección que tiene. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver la dirección. La dirección tiene que ver con números y letras también, ¿no? Entonces, vamos a mirar si se repite la ciudad, pues entonces em, vamos a organizar la dirección. Entonces, Amazonas, Puerto Nariño, no, solo hay uno. Solo hay un Medellín, Paipa solo hay uno, Bogotá hay dos. Uno es carrera 2 número 3731 y la otra es carrera 2 número 3556. ¿Cuál iría primero? 3556. ¿Listo? Listo, organice la dirección de esas dos de Bogotá. Mosquera solo hay uno, Pasto solo hay uno, Bucaramanga solo hay uno, Armero uno, Guamo, Ibagué y Ricaurte. Listo, ya no tengo que tocar ninguna otra dirección. Solamente las de Bogotá porque la ciudad se repite, entonces paso a organizar la dirección. De resto, no hay necesidad de tocar las direcciones. ¿Listo? ¿Claro ahí esa parte? Ok. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Señora. De acuerdo al orden alfabético, ¿cuál iría primero, calle o carrera? Calle. ¿Listo? Listo. Entonces, claro. Entonces, ahora vamos a pasar al último tipo de clasificación, que es la clasificación temática. Esta clasificación temática es un poco compleja, diría yo. Para mi concepto, para mí, pues es más como una preclasificación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más como agrupar los documentos con sus similares, digamos, tipos de documentos. Por ejemplo, agrupar, digamos, meter en una carpeta o en un cajoncito todas las facturas, porque son tipos de documentos. El tipo de documentos son facturas de venta, un ejemplo. Entonces, en una carpeta, ir guardando todas las facturas de venta que se hicieron en el día. Ahí, como dice el cuento, como caiga, ¿sí? ¿Sí? Entonces, o todas las remisiones que van llegando, entonces las voy colocando en una carpeta ahí, sin organizarlas, sino solamente las agrupo con sus similares. Entonces, pero no se organizan al específico ya para, digamos, irlas a archivar. Entonces, para mi concepto es más como una preclasificación, porque, un ejemplo, las facturas de venta se agruparon todas las facturas de venta en un lugar, en una carpeta. Por ejemplo, en un almacén. Imaginémonos en un almacén, en un centro comercial. De pronto, si alguien por ahí ha trabajado en un almacén o algo, señora.
Pues es que las empresas privadas eso es lo que pasa, que pues ellos organizan sus documentos como mal, como mejor les parezca a ellos. Entonces a veces ese modo de parecer de ellos pues no es el adecuado, ¿sí? Porque una cosa es que, ay, es que déjelo así porque es que yo me conozco mi desorden. Yo encuentro mis cosas en mi desorden. No es el hecho, porque es que no solamente usted utiliza esos documentos, sino también otras personas de la empresa necesitan venir a hacer consulta en esos documentos y pues ponerse si la persona que conoce su desorden está ocupado, entonces esperar a que se desocupe para que me busque el documento. Sí, exactamente. Entonces, pues eso es complicado. Claro, pues imagínese, si no los tenían organizados adecuadamente. Sí, listo. Entonces, les comentaba, entonces esto, ustedes imagínense en un almacén de ropa, de zapatos, bueno, un almacén de esos que hay en los centros comerciales. Más de uno, pues de pronto, en mi caso, por ejemplo, también lo hice, trabajé en un almacén en algún momento. ¿Qué pasa? Cuando hacen las ventas, sencillamente van guardando las facturas en un cajoncito, las facturas que van generando en el día, ¿sí? Eso es agrupar o es, digamos, como lo llaman acá, clasificar temáticamente los documentos. Facturas de venta en un solo cajoncito. Que llegaron, llegó pedido y todo eso, entonces las facturas de compra, entonces van y las meten en una carpetica, ¿sí? Al finalizar el día, digamos, para hacer el cierre del día, digamos, de las ventas del día, pues tienen que ponerse a organizar las facturas de venta. Entonces las facturas de venta tienen un número, entonces las organizan una detrás de otra en orden consecutivo, del menor a mayor, y luego cogen y las grapan, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo digo, eso que hicieron antes, que era guardar las facturas en un cajoncito, eso es lo que llaman la clasificación temática. Y por eso, y yo digo que es más como una preclasificación, porque como tal clasificación todavía no se ha hecho, porque clasificar es ya organizar todos, o sea, los documentos ya para irlos a guardar al archivo. Entonces, ese es, digamos, como un ejemplo de esa clasificación. Otro ejemplo es cuando manejamos en una empresa, se manejan los departamentos, ¿cierto? ¿Qué se llama acá? Entonces, en los departamentos hay un eso en las empresas hay un organigrama, ¿cierto? Un organigrama, pues es un gráfico donde se distingue o donde se identifica, más bien, la jerarquía de una empresa. ¿Sí? Es donde se identifica la jerarquía de una empresa, donde se dice, digamos, quién está en la cabeza y quiénes son, digamos, como los subordinados. Hoy en día, pues ya no se utilizan ese tipo de palabras porque, pues, daña, eh, bueno, eso se han inventado un poco de cosas, pero igual sigue siendo así. ¿Listo? Entonces, eso es un organigrama. En la cabeza de unas empresas siempre va a estar el gerente, ¿cierto? Que es, digamos, como el mandamás, digámoslo así, gerente. Eso. Y aquí abajo van a estar los departamentos. Entonces está aquí el departamento administrativo, el departamento comercial, que es el encargado de las ventas y todo eso, el departamento de contabilidad, que es el encargado de manejar todos los documentos contables, departamento de producción, que es el encargado pues de producir todas las cosas que se venden, y el departamento que no puede faltar de recursos humanos, que es el encargado de los trabajadores. ¿Listo? Entonces,
Un ejemplo, en el departamento administrativo suelen agrupar todo lo que son las actas, los informes, ¿sí? Agrupar con sus similares para luego pasar a organizarlos. En comercial, que las cotizaciones, em, ¿qué otra cosa? Que los pedidos, ¿sí? Aquí en contabilidad, lo que son las facturas de compra, las facturas de venta, los recibos de caja, ¿sí? Que acá en producción, que las remisiones, también pueden entrar pedidos, le pasa a comercial a ellos para que los organicen, órdenes de trabajo, ¿sí? Aquí en recursos humanos, pues están que las hojas de vida, que las incapacidades, que los permisos, ¿sí? Entonces agrupan con sus similares, no los identifican bien específicamente como debería ser, para pues ahí sí archivarlos en el lugar que corresponde. Sino sencillamente los agrupan y ya al finalizar el día o al finalizar la semana, pues pasan ya pues a organizarlos más específicamente. Entonces, esto es lo que hace referencia la clasificación temática. No sé si tengan alguna duda, pregunta con respecto a esta clasificación o todo les quedó claro. Ok, Natalia. Gracias, Oscar. Listo. Entonces vamos a pasar a ver el video o vamos a pasar a tocar más bien el tema de ¿de qué? De los software de gestión documental. Yo les voy a poner acá el video en el celular porque me gusta que, porque es que acá en el computador el audio es un poquito bajito y no queda bien, digamos, como grabado el audio para el video. Entonces me gusta colocarlos acá. Entonces vamos a mirar acá. Espérenme acá un momentico que se me adelantó mucho. Su empresa produce una enorme cantidad de documentos cada día. La información que contienen es la piedra angular de su éxito. Estos documentos están relacionados con diversos procesos. Los documentos se crean, envían. Bueno, antes de eso estaba probando que estuviera bien. ¿Sí escuchan bien claro, sí? Ok. Entonces ya ahorita lo devuelvo. Entonces, con respecto a este tema de los software de gestión documental, son unos software que se han creado últimamente en los últimos años para facilitar todo lo que tiene que ver con la gestión documental, el archivo, la consulta de los documentos dentro de una empresa. ¿Qué pasa? Que anteriormente, bueno, hoy en día todavía aquí en Colombia, porque algunas de las empresas son como un poco reacias a esto de la tecnología y quieren hacer todavía las cosas manualmente, todo lo que tiene que ver con la consulta siempre debe depender de otra persona, ¿sí? Por ejemplo, si el departamento de recursos humanos, no, el departamento de producción, un ejemplo, necesita una copia de X pedido y ese pedido, esa copia la tiene el departamento, no sé, de comercial que hizo la venta, pues sencillamente si la persona ya en comercial que es encargada de esos documentos no se encuentra, pues sencillamente eh, los de producción tienen que esperar a que esa persona llegue
y le busque el documento y se lo suministre para poder seguir el proceso. Si de pronto llegase el caso que sea un reclamo de algún cliente, pues el cliente tiene que esperar a que se haga todo ese proceso para darle respuesta, ¿sí? Estos software de gestión documental, ¿qué hacen? Facilitar todos esos tiempos, recortarlos, facilitar, digamos, no fa sí, facilitar y que sea más eficiente, digamos, las respuestas a los clientes, que sea más eficiente el momento del procedimiento interno dentro de la empresa, llegase el caso que se necesita algún documento y la persona no se encuentra, entonces en los software de gestión documental, todos los departamentos tienen acceso a los documentos de la empresa. Entonces, si necesitan, digamos, una factura de venta, pues sencillamente los de servicio al cliente para algún reclamo, entonces sencillamente la extraen y hacen todo el proceso rápidamente y pues de esa manera, pues la eficiencia interna en el proceso, o sea, en los procesos internos de la empresa, la eficiencia va a ser mucho más rápida. Con respecto a la satisfacción de los clientes, va a ser mucho más, o sea, mucho más alta, porque pues las respuestas que les van a dar a los clientes va a ser ágil y pues rápida, como pues normalmente los clientes lo desean que sea. No, ¿qué pasa cuando, digamos, uno hace un reclamo y le dicen, en 15 días hábiles le tenemos respuesta? Es porque sencillamente no tienen acceso inmediato a los documentos que necesitan para darle respuesta inmediata a los clientes. Entonces, por eso es esa demora. Entonces, cuando uno le contestan así, uno a veces como dice, o sea, pues si yo necesito respuesta es ya. O sea, necesito esas soluciones ya, no puedo esperar 5 o 15 días a que usted me den respuesta. Entonces ahí es donde los clientes empiezan a, a estar insatisfechos y pues ya empieza un poquito a disminuir, digamos, ese tipo de cosas dentro de la empresa. Entonces, vamos a ver este video que tiene que ver con eso y luego, si desean, pues damos opiniones, comentamos eh, y, y al resto de cositas, ¿listo? Entonces, espérenme, yo devuelvo esto. Ay, pero es que yo no sé por qué se me dispara. Ya. Listo, creo que ya. Ahora sí. Su empresa produce una enorme cantidad de documentos cada día. La información que contienen es la piedra angular de su éxito. Estos documentos están relacionados con diversos procesos. Los documentos se crean, envían, comprueban, almacenan y sobre todo se buscan una y otra vez. Estas tareas consumen una gran cantidad de tiempo y recursos. Por eso, merece la pena dedicar tiempo a analizar estos procesos en detalle y optimizarlos. Aquí es donde entran en juego los sistemas de gestión documental. A su vez, el DMS es el componente principal de la denominada gestión de contenido empresarial, o ECM por sus siglas en inglés. Con un DMS puede mejorar los servicios que ofrece a sus clientes y socios, ahorrando tiempo y dinero. Observemos más detenidamente un proceso empresarial, por ejemplo, la venta de un producto. Desde la petición del producto y las posibles dudas, hasta la realización del pedido y la recepción de la factura, este proceso implica la creación de diversos documentos, tanto en formato papel como en formato electrónico. La oferta actual puede almacenarse como un archivo de Excel o Word en el ordenador local o en un servidor. La correspondencia de correo electrónico con el cliente se almacena en el servidor Exchange o Notes. El pedido se archiva en formato papel en una carpeta y la factura se guarda en el programa de gestión. Cuando un cliente llama,
Es necesario recuperar estos documentos de las distintas ubicaciones de almacenamiento. Si en ese momento un compañero tiene uno de los documentos en formato papel y dicho compañero no está presente, el proceso se detiene. Con este sistema, su empresa no puede responder con la rapidez necesaria, lo cual tiene un impacto negativo en la relación con los clientes. En este caso, las empresas que usan un sistema de gestión documental tienen una gran ventaja. El sistema de gestión documental gestiona todos los documentos que se acumulan a diario en la empresa y los archiva correctamente en un archivador electrónico, al igual que todos los empleados autorizados pueden acceder desde su estación de trabajo. Con una búsqueda por palabras clave predefinidas o de texto completo en todos los documentos, puede obtener una vista general de todo el proceso en cuestión de segundos. En la lista de resultados, todos los documentos se muestran claramente y se pueden abrir con tan solo hacer clic con el ratón, independientemente de si el documento es una hoja, un mensaje de correo electrónico, un archivo de Word, un fax o incluso una imagen o un archivo de vídeo. Con este sistema, puede responder a las consultas en cuestión de segundos, ahorra tiempo y mantiene satisfechos a sus socios y clientes. Pero los sistemas de gestión documental pueden hacer mucho más. También permiten optimizar los procesos empresariales internos, comúnmente conocidos como flujos de trabajo. Echemos un vistazo al proceso de aprobación de facturas, por ejemplo. Sin un sistema de gestión documental, todos los documentos se envían manualmente y permanecen en posesión de un empleado hasta que se procesan, incluso cuando un compañero no está en la oficina. Si esta persona decide posteriormente que el documento no forma parte de sus responsabilidades, devuelve la factura y el proceso empieza de nuevo. Con un sistema de gestión documental, no hay ningún cambio en el proceso básico de aprobación de facturas. La diferencia radica en que las facturas listas para aprobar no se envían en formato papel sino electrónico, por lo que permanecen almacenadas en el archivador electrónico. El responsable del departamento o centro de costes puede acceder a la factura desde cualquier estación de trabajo, incluso durante los viajes, y aprobarla con un sello digital. Durante este tiempo, todos los empleados autorizados pueden acceder al documento y ver el estado del proceso claramente en todo momento. Gracias a este sistema, es posible realizar un seguimiento de los documentos y evitar pérdidas. Además, la rapidez del proceso permite adaptarse a los periodos de descuento en el pago de la factura. Pero seguramente se está preguntando cómo llegan los documentos al archivador electrónico. Según el tipo de documento, el proceso de digitalización es semiautomático o totalmente automático, por lo que es extremadamente sencillo. Los documentos en papel, por ejemplo, facturas, cartas o copias impresas, se escanean. Una vez escaneados los documentos, se les asignan términos de índice. Durante el proceso de escaneado, es posible extraer varias palabras clave de manera automática. Además, los sistemas de gestión documental modernos pueden integrarse directamente en varios productos de software de otros desarrolladores. En el caso de los documentos en formato electrónico, por ejemplo archivos en formato PDF, CAD o Word, basta con arrastrar los documentos al archivador del sistema de gestión documental o usar un controlador de impresión especial. En este procedimiento puede proporcionar usted mismo las palabras clave para búsquedas rápidas o usar mecanismos automáticos, como por ejemplo en el caso de una factura saliente, para extraer palabras clave específicas directamente del documento.
Los mensajes de correo electrónico se almacenan automáticamente desde el programa de correo electrónico y se indexan con palabras clave como el remitente, el destinatario o el asunto. Si vincula además su base de datos de contactos, podrá obtener automáticamente el nombre y la empresa del remitente de manera automática. Como puede ver, los sistemas de gestión documental pueden integrarse en cualquier infraestructura y adaptarse a cualquier estructura empresarial. Los procesos y flujos de trabajo de la empresa no cambian en absoluto, aunque se llevan a cabo de manera electrónica, lo cual elimina procesos laboriosos y largos tiempos de espera. Los documentos se recopilan, organizan y archivan permanentemente en un archivador de documentos digital. A continuación, se ofrece un breve resumen de los beneficios de un sistema de gestión documental. Todos los documentos se almacenan en un archivador de documentos central al que se puede acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar, gracias al acceso por Internet, independientemente del formato del archivo, la fecha o el autor de un documento. Una vez realizado el almacenamiento automático o semiautomático, es posible hacer búsquedas rápidas y precisas en los archivadores. Además, la eficacia de la empresa aumenta con flujos de trabajo que optimizan los procesos y garantizan la transparencia. Gracias a este sistema, la empresa ahorra espacio, protege sus documentos contra incendios o inundaciones y podrá acceder a ellos rápida y fácilmente durante muchos años. Esto significa que los sistemas de gestión documental también le permiten cumplir con los periodos de retención legales. Estos son argumentos muy sólidos a favor de un sistema de gestión documental. Sin duda, esta es la solución que ha estado buscando. ¿Listo, chicos? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, duda, alguna opinión con respecto a este tema que quieran dar. Chicos. Ok, listo. Entonces, con respecto a este tema, pues es algo pues muy importante y que las empresas pues hoy en día, para estar a la vanguardia, pues deberían ya tener su gestión documental o en su gestión documental ya deberían tener involucrado un software para ese manejo. Porque pues ustedes saben que pues, la tecnología va avanzando a la velocidad de la luz y pues empresa que no esté a la vanguardia con temas de tecnología, pues sencillamente se van quedando atrás. ¿Listo? Entonces es eso. Y pues no siendo más, entonces pasamos a ver las actividades que hay que realizar para el día de hoy. Recuerden que para el día de hoy solamente tenemos 2 entregas, porque ya no va a haber cuestionario. ¿Listo? Porque eran solamente 2 cuestionarios. Entonces, para el día de hoy vamos a tener pregunta, que ya se las activé. Ahí va a salir la pregunta. No salió. Entonces le damos a actualizar a la página para que salga la pregunta. Listo, ahí ya salió. Entonces, la pregunta número 3 para el día de hoy. Y la actividad número 3. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué hay que hacer en cada una. Entonces, pregunta número 3, damos clic sobre pregunta, vamos acá a ver pregunta y dice, ¿qué es el método de orden cronológico? O sea, ¿qué es la clasificación cronológica prácticamente?
¿Listo? Cronológica. Entonces, acá está el cajón de la respuesta, redactan su respuesta bien completica. Cuando ya la tengan redactada, le dan clic en entregar acá en el botón verdecito. ¿Listo? Y quedó la primera entrega. Ahora vamos con la actividad número 3. Damos clic sobre actividad número 3. Vamos aquí abajito donde dice ver tarea, para que se abra toda la tarea. Y como pueden observar, hay dos documentos. Uno, que es el PDF que hemos encontrado en todas las actividades donde nos indica qué debemos hacer. Y otro documento que es un taller. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? En el documento de la izquierda que dice actividad número 3, que es el que hemos encontrado normalmente, ahí nos indican qué debemos hacer en cada uno de los puntos del taller, que es el documento que se encuentra a la derecha. ¿Listo? ¿Cómo así? Ya les voy a explicar. Entonces, documento de la izquierda, documento de la derecha, taller. Entonces vamos a abrir el documento de la izquierda, que es las indicaciones. Entonces, como todo, dice actividad número 3, dice que lo pueden entregar en computador o a mano, como lo quieran hacer. Y dice que de acuerdo a la guía número 3 deben elaborar el taller que se encuentra adjunto, o sea, el documento que está a la izquierda, perdón, a la derecha. Dios mío. Entonces, ojo, estos enunciados que están acá, en cada punto, los van a omitir. Ejemplo, este del primer punto, este del segundo punto, los van a omitir. Van a hacer de cuenta que no están. ¿Listo? Eso no. Esto tampoco. ¿Listo? ¿Qué van a hacer en cada punto? Lo que nos indican en el documento, en el otro documento. ¿Listo? Entonces, ejemplo, les voy a explicar cada puntico. Entonces, acá en el otro documento, el de la mano izquierda, nos dice que en el punto número 1 dice que deben determinar el departamento, ciudad y dirección de Colombia. O sea, que de este ejercicio deben organizarlo así como hicimos en clase. Departamento, luego ciudad si es necesario y dirección si es necesario. Recuerden que la ciudad se organiza si de pronto se repite el departamento o si se repite el departamento. Y dirección se organiza si llegase el caso que se repita la ciudad. O sea, ahí encuentren dos Cali o dos Cartagenas o dos Medellín, ¿sí? Entonces ahí se pasa a mirar y a organizar la dirección. ¿Listo? Ahora vamos con el segundo punto. Dice que en el segundo punto 2 dice ordenar de menor a mayor y posteriormente, o sea, luego, o sea, de las dos formas, de mayor a menor. O sea, de menor a mayor y de mayor a menor. De las dos formas deben organizarlo. ¿Listo? ¿Qué deben organizar? Estos números que están en el punto número 2. Estos números son números, hay de 2 dígitos, de 3 dígitos, de 4 dígitos, ¿sí? Tener en cuenta que están separados los números por comas. Ya si ven puntos es porque es un número de 4 dígitos, o sea, de 1000. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, organizar estos números de menor a mayor y también deben organizarlos de mayor a menor. ¿Listo? De las dos formas. Tercer punto, dice punto 3, determinar el orden de manera alfabética, solo alfabética. Profe, pero es que esas letras tienen números, ¿sí? Hagan de cuenta que no los tienen, ¿listo? Hagan de cuenta que los números no existen, pero ojo, no me los van a quitar, no me los van a eliminar, sino hagan de cuenta que no los tienen y solo van a tener en cuenta las letras y las van a organizar alfabéticamente. Ejemplo, A, doble A, AC,
Luego creo que sigue ya la B, BA, BC, BD, después la C, CA, CB, CD y así sucesivamente. Sí, sí lo hay, ¿no? Yo estoy inventando ahí. En el punto número 4, ¿qué hay que hacer? Dice punto 4, determinar, o sea, ordenar de manera numérica. Es prácticamente lo contrario del punto anterior. Los números están con letras. Hagan de cuenta que no las tienen. No me las van a eliminar, pero hagan de cuenta que no las tienen y solo se van a enfocar en los números y organizarlos de menor a mayor. ¿Listo? O sea, de 0 a 10. O, por ejemplo, acá creo que empieza con el 0256 y si no estoy mal terminan, creo que con este que es 9030. Creo que es el número más grande. ¿Listo? Entonces es eso. En el punto número 5 dice que organizar las fechas cronológicamente, del más antiguo al más reciente, estas fechas. Pero ojo, acá es donde yo les comentaba cuando hicimos el ejercicio, que acá sí me tienen que organizar por año, mes y día. Entonces, lo primero que deben hacer es pasar estas fechas a ese formato de año, mes y días. Ejemplo, la primera fecha es 2 de diciembre de 1999. Entonces, ¿el formato cuál va a ser? 1999, 12, 02. La siguiente fecha, 30 de marzo de 1998. Entonces, 1998, marzo, 03, 30. Tercera fecha, 14 de enero del 2000. Entonces, 2000 slash enero 01 slash 14. Y así sucesivamente pasan todas las fechas a este formato. Cuando ya tengan todas las fechas pasadas al formato, ahí sí las organizan de la más antigua a la más reciente. ¿Listo? ¿Claro ahí esa parte? Ok. Ahora vamos con la siguiente. El último punto dice punto 6. Ordenar las fechas que son del mismo año, de la más antigua a la más reciente. Entonces, van a hacer aquí lo mismo. Profe, pero todas son del 2020. No importa, van a hacer lo mismo. Entonces, van a pasar al formato y luego los ordenan de la más antigua a la más reciente. Pero ojo, como son del mismo año, pues sencillamente hay que organizar de enero a diciembre. ¿Sí? Entonces, pero primero tienen que pasar al formato. Ejemplo, la primera fecha. 2020, enero, o sea, 01, 04. Siguiente fecha, 3 de agosto, entonces 2020, agosto, 03, 0803. Tercera fecha, 2020, abril es 04, 07. Y así sucesivamente. No importa que todas queden con 2020, 2020, 2020, 2020. Hay que tener en cuenta son los meses y los días, ¿listo? De enero a diciembre. ¿Claro ahí esa parte? Ok, listo. ¿En el cuarto o en el tercero? Ok. Acá es organizar alfabéticamente, sin tener en cuenta los números. ¿Listo? O sea,
Esto no me los van a eliminar, pero no los van a tener en cuenta para organizarlos. ¿Listo? Solo tienen en cuenta las letras. ¿Listo? Entonces, en este caso, sí. Entonces va a empezar por la A, ¿cierto? La siguiente, ¿cuál sería? A, A, ¿cierto? Ahí está y está esta. No importa en qué orden la coloquen, porque recuerden que los números no importan. ¿Listo? Luego sigue, ¿hay A, B? ¿A, B hay? Creo que no. Luego sigue la AC. Después AC, AD hay, AD, AE hay, no. Entonces pasamos a la B. Entonces ya empezamos por la B. Entonces miramos si hay una B sola o si no, entonces empezamos por la BA. Ay, Dios mío, mire eso. BA. Mire, no me dejó. Y acá hay otra BA y creo que no hay más por B. Luego sigue la C y así sucesivamente hasta llegar a la Z, que creo que sí hay un número con Z, no, creo que es W, que es este. Creo que este es el último, la última letra, esa W32. ¿Listo? Y aquí en el cuarto punto es lo contrario, organizar los números de menor a mayor sin tener en cuenta las letras. ¿Listo? Ok. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? Ok, entonces recuerden que en el documento de la izquierda, que es este, es donde nos indica qué debemos hacer en cada uno de los ejercicios del taller. ¿Listo? Que es el documento de la derecha. Entonces, es eso. Entonces, ¿cómo lo cargan? Pues ya saben ustedes cómo cargan el documento, las actividades, ya sea que lo hagan a mano o a computador. Acá está el cajón de la entrega y el botón de agregar o crear. ¿Listo? Entonces, no siendo más, entonces damos por terminada la sesión, la grabación del día de hoy. Me regalan unos minuticos mientras cargan el video en YouTube y les comparto el link aquí por el chat y se los comparto en Classroom. Listo, entonces nos quedamos aquí conectados para terminar la actividad, hasta que terminemos la actividad y nos vemos el día de mañana a las 7 de la mañana muy puntualitos. ¿Listo? Que tengan un feliz día.